Ahí va. Bueno, vamos a hablar con el doctor en Economía Aplicada, José Luis Rivero Ceballos, al que tenemos aquí en Tiempo de Canarias. Señor Rivero Ceballos, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos en una situación donde se habla mucho de una situación esta en la que estamos, señor Rivero, sanitaria, pero también está generando en una situación económica. No sé, ¿ustedes en algún libro de economía han leído, han estudiado de alguna manera una situación de cero industrias como es en este caso aquí en Canarias en este momento? No, esto es una situación que no se ha dado nunca. Quizás lo más parecido es que lo que se dio durante la Guerra Civil y luego durante la Segunda Guerra Mundial, pero después de eso no se ha producido ni siquiera de cerca una situación tan extraordinaria en todos los sentidos como en este caso. Tengamos en cuenta que esta es una crisis por decreto y eso no suele pasar, salvo que se dé en situaciones de peligro sanitario como es el caso. ¿Ya? Y entonces vamos casi a un empobrecimiento de toda la población, a todo el mundo. Fíjese, teníamos una alta tasa de paro, casi 200.000 personas que no estaban trabajando antes de esta crisis. De esos, más de la mitad, un 62% ya no cobraban ningún tipo de prestación. Y a esto tenemos que unirle otras 200.000 personas que al parecer han entrado en una serie de ERTES, en un caso por reducción de jornada laboral, en otros casos por reducción del salario como consecuencia de no estar trabajando. Esto va a tener una consecuencia casi inmediata en la población, entiendo yo que no soy tan especialista como usted, que es un empobrecimiento general. Por supuesto, la caída de los ingresos será evidente durante este año y ya veremos en los próximos si hay una recuperación inmediata, que no creo probable que lo sea, pero supongamos que para el otoño próximo, del próximo año, el 2021, los más graves perjuicios que se han producido en la economía estén saneados ya y evidentemente durante todo este tiempo se va a producir una caída de los ingresos muy importante, no solo de los trabajadores asalariados, sino también de los autónomos, pequeñas empresas, grandes empresas, en fin, como digo, esta crisis va a afectar al conjunto de las actividades económicas, salvo algunas excepciones, como pueden ser pues, los el sector de alimentación y alguno más que pueda escapar por ahí. ¿Y cómo va a quedar también de tocado el sector público, doctor? Claro, el Porque ahí sector también. público, claro, la caída de los ingresos va a ser radical. Tengan en cuenta que en el 2008, con la crisis del 2008, una de las sorpresas, digamos, sorpresas en negativo que tuvimos es que los impuestos cayeron de una forma extraordinaria e inmediatamente. Es decir, que cayeron mucho más de lo que cayó la actividad económica y por tanto el déficit público se disparó y en ese entonces pues las necesidades de financiación fueron enormemente grandes. En este caso mucho más. En este caso hay que ponerle un plus de gravedad a la caída de los ingresos y probablemente el gobierno central, probablemente no, seguro, el gobierno central tendrá que ayudar a las autonomías para sostener un gasto público que evidentemente con los propios recursos generados no va a poder hacerlo. Bien, y entonces tenemos un sector público que no va a recaudar todo lo necesario para mantener todos los servicios que tenía o que tiene, y un sector privado que se va a empobrecer. Entonces, con esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la previsión de cara al futuro? No, la previsión, los números que he hecho con toda la prudencia que viene al caso, porque claro, hay incertidumbres que no podemos resolver por nuestra cuenta, digamos, con nuestra imaginación, con nuestra capacidad de cálculo. Es que probablemente yendo bien las cosas, repito, yendo bien las cosas, puede haber una caída de la actividad económica del orden del 24 al 25%.
este año 2020. Y eso significa que, yendo bien las cosas, vuelvo a repetir, la tasa de paro estará, después de esta situación de los ERTES y con el momento este de reincorporación y del compromiso de 6 meses, después de todo esto, la tasa de paro probablemente se sitúa en el orden del 34% de la población activa, es decir, de las personas que buscan trabajo. Y esto es una situación realmente muy grave, ¿no? Muy grave porque además la tasa de paro, como todos sabemos, no afecta a todas las capas de la población por igual o a todos los segmentos por igual. Y obviamente los más perjudicados en este caso vuelven a ser los jóvenes que retrasan su entrada en el mercado de trabajo o que estaban iniciando su andadura en el mercado de trabajo y su promoción personal, y esa andadura se va a cortar durante un tiempo. Claro, pero estamos hablando de una generación, señor Rivero, que primero ha tenido dificultades para incorporarse al mercado laboral, que lo ha tenido que hacer a través de contratos que habitualmente pues, son interrumpidos, no son de manera continua, no entran fijos en ninguna empresa y ahora se encuentran además con esta situación de incertidumbre económica. En el peor de los escenarios de la otra crisis, del 2008, no tuvimos nunca un parón en el sector servicios, por ejemplo, no cayó de Sí, esa manera abismal la llegada de turistas, siguieron llegando turistas, le seguimos dando servicios, pero tuvimos ahora esa estamos a suerte. cero. Sí, Entonces, sí, sí, ¿cómo? sí, sí, no, la situación es gravísima, ¿no? Es gravísima porque precisamente el sector que depende de la movilidad es el sector más afectado. Entonces, el turismo obviamente que es un porcentaje muy alto de nuestra actividad económica por sus efectos directos y por los efectos de arrastre sobre otras actividades económicas, está prácticamente cortado. Ujú. Entonces, y desde luego la recuperación no va a ser inmediata, no puede ser inmediata, entre otras cosas, porque no sabemos aún qué tipo de medidas precautorias se van a imponer en los transportes, en el transporte, por ejemplo, aéreo. Ajá. Y esto va a afectar al turismo, claro. Los aviones llenos, pues seguramente no los veremos hasta dentro de muchos meses. Eh, y claro, esto va a afectar, obviamente, además de que hay una notable inseguridad en la familia, que lo estamos viendo pues, en todos los ámbitos de la vida, y que obviamente va a retrasar las decisiones de ocio y de turismo, además de la caída de los ingresos que se va a producir, como decíamos antes. Así que el panorama evidentemente es muy malo, ¿no? Bueno, ya lo decía usted, para la gente joven, fatal. Ya. Entonces, pero esto no se, tampoco, como decíamos antes, tampoco se va a recuperar apretando un botón, porque aquí habrá que repensar muchas situaciones, sobre todo, por ejemplo, en los hoteles, pues yo no sé si vamos a poder seguir yendo a los hoteles con un buffet en el desayuno o no, si nos van a tener que buscar otra serie de servicios. Es decir, todo esto habrá que repensarlo, pero lo peor es que hay que comer todos los días, José Luis. Claro, precisamente por eso algunas de las medidas que hasta ahora mayoritariamente se han considerado utópicas, como por ejemplo lo de la renta mínima o la renta básica, etcétera, hoy ya se admite como una posibilidad real y como una posibilidad que ya no es una propuesta de una parte del pensamiento económico, una parte de los políticos o una parte de la sociedad, sino que ya hoy todo el mundo participa de la idea de que hace falta una renta básica ya, urgentemente, y que precisamente por eso la propuesta de Mankiw, que es un economista muy conocido de Estados Unidos, la propuesta de Mankiw se baraja como una posibilidad, que es pues una renta mínima ya durante 3 meses para todas las personas que tienen edad legal para trabajar, y luego en el año siguiente, en el año 2021, un impuesto único, especial, de una sola vez, en el que se haga la liquidación de respecto de esta renta mínima básica, ¿no? Si, por ejemplo, establecemos una renta mínima de 1.000 euros, pongamos por caso, durante 3 meses, pues el próximo año se liquida para todo el mundo, es decir, que a todo el mundo se le ingresa sin trámite burocrático alguno,
luego habrá un impuesto único en el año 2021 en el que se liquida por esos 3.000 euros. De tal manera que las personas que no hayan sufrido merma de renta durante este año devuelven los 3.000 euros y las personas que hayan sufrido, pues proporcionalmente devuelven una parte. Se ha calculado que aproximadamente esto es el 1% del PIB. Bueno, es asumible. En estas circunstancias el 1% del PIB hoy es asumible. Es decir, que lo que hay que conseguir en este momento es que la mayor parte de la capacidad productiva del país no desaparezca, no se pierda, y que la mayor parte de la demanda no se pierda. Porque claro, de nada nos vale que las empresas produzcan si no pueden vender. Es decir, que hay que garantizar renta para que las personas puedan comprar y puedan demandar. De tal manera que, porque lo otro sería llenar los almacenes de stock para nada. ¿No? Si no hay gente que compre, pues no. Entonces, precisamente por esto se barajan estas medidas que en condiciones normales no serían ni pensables, pero en este caso ya, en las circunstancias en las que estamos, no hay más posibilidades que emplearla. Lo mismo que, claro, la medicina que se hace en urgencia no es la misma medicina que se hace en la planta 3, 4, 5 del hospital. Ya. Pero eso me da para hacerle dos preguntas, señor Rivero. Por un lado, no estamos creando una sociedad subsidiada que tenga que estar más pendiente de las ayudas que se le dan que del trabajo que realiza o de cómo prosperar en la vida buscándose una nueva manera. Eso por un lado. Y por el otro lado, si esto lo podemos mantener, es decir, hay otras sociedades en el mundo que hemos visto cómo han empezado así, a dar subsidios, algún tipo de ayuda, y luego han ido creciendo en eso y se ha ido empobreciendo el país. No, naturalmente las medidas de urgencia son medidas de urgencia y naturalmente tienen que estar tasadas en el tiempo. Esto no es para toda la vida. Esto es una situación excepcional a la cual se hace frente con medidas excepcionales, pero en absoluto pueden ser medidas garantizadas para toda la vida porque generarían también problemas de incentivos para la continuidad, ¿no? Que al final alguien las termina pagando, o sea, que nada es gratis, como se suele decir. Pero en este momento sería equivalente, y perdonen la estupidez, sería equivalente a decir, bueno, me ha llegado a urgencia del hospital una persona con la cabeza abierta, pero no le voy a cerrar la cabeza porque le va a quedar una cicatriz muy fea en el futuro. Eh, eh, Perdonen que les ponga este ejemplo, pero es esto. Hoy tenemos la cabeza abierta y hay que cerrarla cuanto antes. Y luego ya nos preocuparemos de que la cicatriz quede lo más mono posible. Ya, bien, eso es una de esas, pero aquí, por ejemplo, sabe usted que se ha aprobado la renta mínima, que el gobierno de Canarias empieza a tramitar de manera Sí, urgente, que es un solo pago y que es para sí. sacar a la gente. Y mientras, en el gobierno del Estado tenemos otras discusiones sobre cómo hacer esa renta básica. ¿A usted cómo le parece, a su juicio, que ha estado de consejero en el Consejo Asesor de otros presidentes de gobierno y demás? ¿Usted cómo le parece que se está actuando en este caso? No, yo creo que esto de la renta mínima tiene que ser con carácter de urgencia y ya. Por eso planteaba la propuesta de Mankiw, que me parece la más correcta, porque es inmediata, es ya, y sin esperar a nada más, y sin esperar a ninguna comprobación burocrática y sin esperar a ningún elemento ex ante. ¿Verdad? Y yo creo que las medidas de ahora mismo de renta mínima tienen que ser de este tipo. Y yo creo que cualquier eh, sistema de renta mínima que imponga determinados elementos burocráticos, que haya que pedirla, que tal, es inconveniente, porque lo que necesitamos son medidas urgentes para estos meses que quedan de este año y probablemente también para los 6 primeros meses del próximo año. Bien. Y luego, también hay una discusión en este momento, señor Rivero, sobre si debemos, aprovechando estas circunstancias en las que estamos viviendo, si debemos diversificar nuestra economía. Es el momento de buscar otras fuentes de economía que no sea solo el turismo. Bueno, sobre esto, vamos a ver, la economía de Canarias
eh, se ha diversificado enormemente en las últimas 3 décadas, porque esto que llamamos turismo son muchas cosas al mismo tiempo, son muchas actividades al mismo tiempo, pero que las metemos todas en esta palabra que decimos turismo. Y de hecho, el turismo que se hace hoy en día y que tenemos en Canarias se parece en algo, pero se diferencia de mucho del turismo que teníamos en los años 60 y no digamos de aquel turismo de principios de siglo que teníamos en Canarias. Es decir, el turismo, las actividades que componen el turismo se han diversificado enormemente. Y esto es una diversificación real de la economía de Canarias. Otras diversificaciones son muy difíciles para las economías insulares, porque las economías insulares de todo el mundo, no solo de Canarias, sino de todo el mundo, del Pacífico, al otro lado del continente africano, del Índico, etcétera, todas las economías pequeñas e insulares, sobre todo si están alejadas de los grandes mercados, se especializan, no se diversifican, se especializan, porque es la única manera de alcanzar escala y de competir a nivel internacional. Así que nosotros tenemos un grado de diversificación para lo que somos, tenemos un grado de diversificación notable, porque hemos sumado a las antiguas especializaciones, llámese agricultura, de exportación, etcétera, nuevas eh, especializaciones que tienen relación con el turismo. Y digo que hemos sumado porque la agricultura en Canarias no ha desaparecido. La agricultura en Canarias hoy tiene un valor, genera un valor mayor que 50 años atrás, que 30 años atrás o que 20 años atrás. Lo que ocurre es que tiene menos peso en la producción total de Canarias, en el PIB de Canarias, en el valor de la actividad económica total de Canarias. Es decir, que nosotros hemos agregado. Es verdad que por el camino hemos perdido determinadas actividades económicas. Por ejemplo, en el sector industrial hemos perdido una fuente de ingresos enorme de exportación como era el tabaco. Hemos perdido O las conservas de conserva de pescado. pescado. Pero esto lo perdimos hace muchos años. Es decir, que las conservas se perdieron en los años 70 y 80 y el tabaco después, pero en fin. Eh, es decir, que nuestra economía se ha diversificado en todo lo que era esperable que se diversificara. Luego, y esto se dice, ¿es conveniente que se diversifique? Por supuesto que es conveniente que se diversifique, por supuesto que sí. ¿Y que hay que intentar que se diversifique? Claro que sí. Ahora, seamos conscientes de que estas economías no dan para más, dan para lo que dan. Claro, pero fíjese, ahora tenemos el grave problema de que la gente del campo no sabe dónde colocar sus productos porque están los hoteles cerrados. Cuando hace cosa de un año todavía nos quejábamos precisamente de que esos hoteles no compraban lo suficiente de la producción local. Ahora es el agricultor o el ganadero el que no sabe dónde colocar sus verduras o sus huevos porque en este momento está cerrado la principal industria que es el turismo. Claro, por supuesto, sí, sí. Es que nuestra economía es una economía dentro de su modestia y dentro de su pequeñez, dentro de su distancia a los grandes mercados, etcétera. Es una economía con un nivel de funcionamiento realmente muy bueno. Y si no, miremos lo que hay a nuestro alrededor. Miremos lo que hay en Azores, en Madeira, en Cabo Verde. Miremos al continente. Eso es lo que tenemos alrededor. Y nosotros, desde luego, nos diferenciamos enormemente de esas regiones. Es decir, que para nuestras posibilidades, nosotros tenemos una economía que funciona y la hemos hecho funcionar notablemente bien en términos de crecimiento. Otra cosa es que lo podamos haber hecho mejor, seguramente sí, seguro que sí, o que tengamos fallos enormes como por ejemplo la tasa de paro o por ejemplo el caso de la desigualdad de la renta y la riqueza, etcétera, que ahí no estamos bien y no lo hemos hecho bien. Pero en términos de crecimiento, sí lo hemos hecho bien y sí sabemos crecer y salir de las crisis como hemos salido en los últimos, desde los años 70
hemos estado saliendo de crisis económica constante. Lo que pasa es que tenemos mala memoria y no lo recordamos, pero los que tenemos una edad y más o menos hemos estado al tanto, sabemos que hemos sufrido grandes crisis económicas en el pasado reciente y que hemos salido de ellas. Es Claro, decir, que pero fíjese, para ir acabando, es que nos da la sensación de que hacemos esas cosas, pero al mismo tiempo no se plasman luego en la realidad diaria. Somos los últimos en cuanto a preparación, somos los últimos, por ejemplo, somos los que estamos a la cabeza en el ranking de pobreza. Hay una exclusión social en Canarias bastante evidente. Nuestras listas de espera en sanidad son las más grandes y sin embargo tenemos un Producto Interior Bruto que depende en su gran parte, creo que en este momento representa el 35 o el 40% de nuestro Producto Interior Bruto, el sector turístico, cuando en realidad prácticamente lo ocupa todo, ¿no? Pero el 35 o el 40%, eso significa una dependencia total y absoluta del turista, del que viene a visitarnos, ¿no? Cuando en el resto de los rankings de lo que es medir el bienestar social, ese tipo de baremos sociales, estamos a la cola en todos los parámetros. nosotros tenemos cosas que hacemos bien y cosas que hacemos mal. Entre las cosas que hacemos mal, las cosas que hacemos bien, ya las he dicho antes, entre las cosas que hacemos mal es que nosotros no distribuimos la renta y la riqueza que se genera de una forma ni medianamente equitativa si nos comparamos con lo que es nuestro mundo cultural, económico y social que es Europa. No lo hacemos bien porque tenemos, y está demostrado una y otra vez por las estadísticas todos los años, y no solo por una estadística, sino por la que se hace en Europa, porque la que se hace en España y por la que se hace en Canarias, que nosotros concentramos excesivamente la renta comparado con lo que se produce o lo que es normal dentro de España y dentro de Europa. Y eso lo hacemos mal. Y gran parte de la distribución mala que hacemos es porque nosotros tenemos una tasa de paro altísima, que excluye a muchísima gente y sobre todo excluye a muchos jóvenes. Y esto lo hacemos mal. Es decir, nosotros crecemos bien, pero distribuimos mal. Bien, y para cerrar, entonces, ¿cómo vamos a encarar el futuro? ¿Qué tendríamos que empezar a hacer ahora? Porque bueno, mire, nosotros somos de exterior porque los canarios somos siempre de estar en la calle, pero es que además casi toda nuestra economía gira en torno a esa calle, es decir, los que vienen, los bares, la hostelería, la hotelería, todo eso es dependiendo del exterior. Si esta sociedad va a estar cerrada hasta finales de año, muy mal lo pintan, ¿no? Sí, sí, mal, mal por supuesto, mal está. Ahora, y mal va a estar. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues claro, no se trata de decir que vamos a estar mal y cruzarnos de brazos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo primero ya lo hemos dicho, hay que fomentar la demanda como sea. Es decir, que las empresas puedan vender. Y esto es lo que les animará a producir y les animará a resolver el problema del paro en cierta forma. Y por tanto hay que hacer llegar renta a la familia y hacer llegar ingresos a las empresas para que puedan empezar a poner en marcha su maquinaria. Eh, una vez un primer esfuerzo desde el punto de vista de urgencia, es decir, lo que se puede hacer en estos 6 meses o en este hasta diciembre. A partir de ahí, creo que, y paralelamente, el sector turístico y los hoteles, estoy seguro que con la enorme experiencia adquirida en todos estos años de desarrollo ya lo estarán pensando. eh, lo que tienen que hacer es intentar captar la atención de los posibles demandantes europeos y españoles, europeos del resto de España y españoles, a través de la reputación. Y en este sentido, todo lo que se haga para dar seguridad a los turistas y para vender seguridad sanitaria y seguridad de todo tipo es vital, porque esto es un atractivo para una demanda temerosa que nos vamos a encontrar cuando las personas puedan empezar a viajar. Y esto implica inversión en los hoteles, e inversión en promoción y organización. Y yo supongo
que los hoteleros canarios, que tienen tantísima experiencia de tantísimos años, pues estarán ya trabajando, obviamente, en este tipo de cuestiones. Esto, más de medidas de apoyo político, de política económica, que se puedan realizar, por ejemplo, eh, supongo que la Consejería de Hacienda, estoy seguro que estará pensando en modificar de alguna manera, proponerle al Estado que modifique de alguna manera el régimen económico fiscal para favorecer el empleo y para favorecer que las empresas funcionen, pues puede dar un marco que dentro de lo fatal, dentro de lo malísimo que es todo esto y que lo vamos a pasar, pues puede hacer solamente lo malo que viene y que corresponde, pero no, digamos, produzca un atasco en la actividad económica para mucho tiempo. Y, por ejemplo, en algunas de las implicaciones que puede tener lo público, ¿usted cómo vería eso de la licitación pública? ¿Debería aumentarse la licitación de obras Por públicas? supuesto, por supuesto. Esto tiene que ser rápido, es otra de las medidas rápidas. Todo lo que sea eh, eh, poner en marcha actividad económica, ahora hay que ser poco exquisito con la burocracia y poco exquisito con todo este tipo de cosas. Y repito, la medicina que se hace en urgencia no se hace en el resto del hospital. Hoy en día hay que quizás ir a simplificar muchas cosas y a lo mejor descubrimos que estas simplificaciones funcionan bien y las podemos dejar. Bien. Le agradezco mucho este tiempo de conversación en tiempo de Canarias, profesor, de verdad. Gracias a usted, Un Alonso. abrazo a José Un Luis Rivero abrazo. Ceballos, doctor en Economía Aplicada. Un abrazo. Gracias a usted.